Bueno, en esta oportunidad voy a hacerles una pequeña presentación. En este caso, la temática es redes sociales y democracia. ¿Cuál es la importancia de evaluar redes sociales? Bueno, ya a conclusión personal en realidad la mayoría de conferencistas, pues evidentemente sí es importante evaluar redes sociales porque tienen un rol en la democracia. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen las redes sociales? Bueno, en primer lugar, las redes sociales tienen un papel fundamental en la política en general, porque es un espacio de diálogo, puedes compartir una noticia, una opinión, entonces es un espacio en el cual la política juega un rol. Inclusive su importancia, como se mencionó durante la conferencia, es mucho mayor durante las campañas electorales, porque están los candidatos posteando información sobre ellos, están las personas comentando a favor o en contra de alguno de los candidatos, entonces es mucho más importante durante este periodo. Es más, la investigación de esta conferencia se centra en el proceso electoral del 2016. Salió Trump como candidato ganador. Entonces, es muy importante cuál es el rol de las redes sociales en democracia en general y sobre todo los procesos electorales. Luego tenemos que las redes sociales favorecen el acceso a muchísima información. Eso es verdad. Nos acerca a noticias, a información en general, pero porque es importante porque mucha de esta también puede ser falsa o es manipulada. Entonces, debemos evaluar redes sociales porque la información que se maneja en redes sociales es fácilmente manipulable y puede cambiar la percepción de las personas sobre un tema, una persona, un grupo. Entonces, es importante, evidentemente resulta importante estudiar y evaluar redes sociales por este tema que es especialmente político, ¿no? El tema de percepciones de una persona sobre un grupo o una persona. Bueno, tenemos también de que el fácil acceso que tienen las personas a redes sociales, pues con el avance de la globalización, el Internet está llegando a cada vez más lugares, más personas tienen acceso a un dispositivo móvil, entonces resulta muy sencillo, ¿no? Acercarse a redes sociales últimamente, ¿no? Y evidentemente esta tendencia va a continuar al alza. Sin embargo, así como cualquier persona puede acceder para buscar información, comunicarse con sus contactos, pues evidentemente cualquier persona con malas intenciones también pueden acceder a redes sociales. ¿De qué manera? Pues afectan divulgando información que afecte a las personas, ¿no? Desinformando, fake news, el lenguaje de odio, el hate speech, etc. Bueno, este es uno de los temas también más quizá extensos para debatir, que es las redes sociales tienen implicancias institucionales e individuales dentro de las democracias. Primero, individuales. Bueno, de manera general, tanto individuales como institucionales, esto se debe a que, bueno, pues como ya lo mencioné antes, es un espacio de diálogo para compartir información, posturas sobre un tema. Entonces, en ese debate, uno presenta una postura, entonces definitivamente esto cambia la percepción de las personas, ¿no? Puede llegar a cambiar la percepción de las personas sobre un individuo o sobre una institución. Vamos cerrando, Entonces, nos quedan 5 minutos. ya. Entonces voy a pasar rápidos. También uno de los debates actuales es el tema de si libertad de prensa, libertad de expresión o si hay regulaciones dentro de las redes sociales para evitar desinformación o también el uso del lenguaje de odio, ¿no? En contra de algún grupo, partido, etcétera. Y de que ahora actualmente las redes sociales son importantes porque están compitiendo con los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, medios de prensa, etcétera. Algunos lo consideran como inclusive un poder más, también dentro del grupo, porque tiene un rol importante dentro de la democracia, lo que juegan los medios de comunicación. Entonces las redes sociales se está viniendo un poco a entrar aquí en juego y se está convirtiendo en también un actor importante, ¿no? Para la comunicación tradicional. Debemos tener en cuenta esos tres puntos, ¿no? El social media, o sea, todo lo que es relacionado a redes sociales, se tiene que analizar dentro de su contexto. Primero, temporalmente y geográficamente. Porque muchos de los resultados expuestos en las ponencias, bueno, están enfocados a Estados Unidos y elecciones del 2016. Entonces, al día de hoy ya no hay similitud, por ejemplo. Hay ciertos cambios, dado que Estados Unidos ha atravesado un proceso de cambio durante estos últimos meses, pandemia, con lo que hubo con Black Lives Matter. Entonces, evidentemente el contexto ha cambiado. Si eso lo comparamos con cada uno de nuestros países, pues también los contextos son muy diferentes y cambian. Entonces, debe ser analizado eh, en ámbitos lo más cercanos posibles, regionales o nacionales.
porque es mucho más complicado hablar de temas regionales, por ejemplo. Segundo, que la exposición no es lo mismo a engagement, porque mucho se puede estar cercano a fake news, a noticias falsas, pero estas no necesariamente pueden llegar a tener el impacto que se espera, ¿no? Engagement es la forma en la que se habla, por ejemplo, en marketing, de cuando se genera una relación entre el consumidor y la empresa, ¿no? Se genera ese vínculo cercano. Entonces, no necesariamente exposición es igual a engagement. Si bien puede cambiar la opinión de las personas, esto no tiene la magnitud que uno puede pensar a primer lugar, ¿no? O sea, sí tiene efectos, pero no son en realidad tan grandes como uno puede llegar a pensar. Y por último, los promedios pueden ocultar distribuciones sesgadas, ¿no? Uno puede sacar conclusiones analizando datos de redes sociales y sacando promedios, ¿no? Evidentemente sí tuvo un cambio, ya, pero ¿por qué no? O sea, si analizamos la parte de por qué no cambió, pues evidentemente hay algunos sesgos, ¿no? Muchos, cuando se analiza redes sociales, pues no son resultados contundentes, ¿no? Siempre tienen un pero. Entonces, los promedios te ayudan a darte una idea, pero siempre hay peros pequeños que también se deben analizar. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con el programa de investigación que desarrollemos. Recuerden que estamos haciendo nacer un programa de indicadores democráticos, etcétera, en redes, de buenas prácticas, y hay que tener muy en cuenta todo esto, porque si no, uno saca fotos parciales, fotos sesgadas, saca promedios fáciles, y hay que verlo bien cómo lo vamos a instrumentar. Cerramos con la última idea, Piero, y le damos paso a nuestra compañera Paula. Bueno, voy a resumir esto muy fácil. ¿Tiene impacto las redes sociales? Pues evidentemente. Las noticias falsas son muy fáciles para lo que es aumentar percepciones erróneas sobre un tema, como ya lo hemos venido. Eh, Puede cambiar la percepción de algunas personas, sin embargo, como dice ahí, los resultados no son tan contundentes. O sea, sí puede cambiar, pero en realidad tiene límites. Y que actualmente es muy fácil divulgar noticias falsas y propagandas a través del uso de voz. Entonces, sí tiene un impacto. Con respecto al lenguaje de odio, pues es algo que se debe trabajar porque lo más importante del lenguaje de odio, evidentemente, las repercusiones psicológicas que puede tener una persona, es que estos grupos o personas afectadas ya no sienten el mismo compromiso político, ya no buscan expresarse públicamente sobre un tema. Entonces se puede desvisibilizar a ciertos grupos por culpa del uso del lenguaje de odio. Y bueno, con respecto a la información errónea, pues hay que analizarlo de manera cuantificable y verificable. Eso ya para temas de investigación. Porque hay algunos, se puede ver cambios en temas ideológicos, se puede acercar o alejar a una persona con respecto a una ideología, puede haber cambios, por ejemplo, en el número de cuentas que sigues, que dejas de seguir, de partidarios, o sea, de personas que comparten tu misma ideología política o no, por ejemplo. Y todo esto por información errónea, ya no solo por convicciones políticas naturales, sino por información errónea. Y ya, esto ya es para cerrar. Estas son algunas pistas que considero que sí son importantes que debemos tener para poder investigar el tema de redes sociales y tener información que sea verídica, ¿no? Y que sea constatable. Primero, ¿qué se debe hacer? Se debe estudiar la relación entre redes sociales y política. Se debe utilizar los datos de las redes sociales para estudiar la política. También, si es que se desarrollan herramientas, estas tienen que ser abiertas para que otras personas también continúen, porque como hemos visto, redes sociales se tiene que estudiar de la forma más cercana posible, ¿no? En los círculos más pequeños posibles para poder tener resultados más verídicos y acercados a la realidad. Y se debe evaluar, por ejemplo, las tendencias y recomendaciones que te dan las redes sociales y cómo eso afecta a los grandes fenómenos políticos, por ejemplo. Y bueno, ¿qué se necesita para evaluar redes sociales? Pues uno, se necesita mayor acceso de las fuentes de información y mayor transparencia de las empresas, porque en la conferencia se menciona que las grandes empresas que tienen la mayor cantidad de información en redes sociales, que son Google y Facebook, no suelen ser muy transparentes con eso, ¿no? Entonces se necesita que todas las empresas también contribuyan, ser más transparentes con esta información para poder tener datos más acercados. Se tiene que hacer una investigación mucho más descriptiva sobre cada uno de los casos analizados. Se debe analizar, ya lo mencioné, las diferentes comunidades y contextos, por ejemplo. La comunidad de Facebook no es igual a la comunidad de Twitter, por ejemplo. Las personas que se acercan a cada red social son distintas.
Se tiene que monitorear horizontes más largos posibles, no periodos de tiempo tan cortos, sino también más horizontes más largos, y que se tiene que hacer una investigación multiplataforma. O sea, no podemos centrarnos en estudiar solo Facebook, solo Twitter, sino se tiene que ampliar este espectro y estudiar la mayor cantidad de redes sociales posible. Eso es todo. Gracias. Bueno, hola, hola primero que todo, buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a presentar dos artículos, que es lo que hemos venido trabajando en el programa de Democracia y Paz. Uno es un artículo informativo y otro es un artículo científico. Entonces, el primero se llama La comunicación en medios, es este de aquí, este es un artículo informativo. Y yo lo desglosé, pero quise hacer quise hacer toda la presentación y los dos artículos basándonos en esta pregunta, que es como que la madre de lo que estamos haciendo aquí, investigando para nuestro instrumento. Entonces, la pregunta que vamos a responder hoy con mi presentación es si los artículos nos ayudan o nos proporcionan información relevante para saber o para evaluar por qué es importante evaluar la democracia a través de las redes sociales. Entonces, vamos a comenzar. Yo desglosé el índice de este artículo en 3 partes, no es muy largo. Este artículo tiene como objeto de estudio las campañas de redes sociales, una campaña puede ser una marca, sacar una marca en redes sociales. Entonces, la idea de este artículo es enseñarte a potencializar las redes sociales para que tú puedas sacar tu marca a flote y optimizar las herramientas. Entonces, el índice comienza con qué son los medios sociales, cómo comunicar y cómo construir relaciones en redes sociales y la medición de resultados, que me parece que es importante de estas campañas. Entonces, comencemos. ¿Qué son los medios sociales? Bueno, a grosso modo, el artículo nos dice que son plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para generar contenidos y compartir información de cuentas privadas o públicas. Eso es lo que nos dice a grosso modo el artículo. Pero también nos habla de una función de acciones que tienen los usuarios. Es decir, ¿para qué usan los usuarios? Redundante, ¿para qué usamos nosotros las redes sociales? Entonces, ellos lo van a derivar en estas que están acá: expresar, crear, compartir, divertirse, informarse. Y además en el artículo presentan esta imagen que me parece súper interesante y nos muestran entonces qué medios sociales se usan para crear, cuáles para compartir, cuáles para divertirse y cuáles para informarse en este conjunto. Y nos dan entonces unas características de los usuarios en los medios sociales, que me parece que son indicadores además. Es decir, las características pueden ser números de que se conectan las personas, la navegación y el tiempo que usan el Internet, su interactividad y su proactividad, y la actitud que tienen ellos ante cada publicidad, si reaccionan, si comparten, si comentan. Me parecen todos indicadores que además coloqué en el ensayo que debimos entregar la vez pasada, como posibles indicadores que nos puedan servir para nuestra investigación. El segundo índice que salió es cómo comunicar y cómo construir relaciones en redes sociales. Y se dividen como en 3 aspectos fundamentales: cómo construir relaciones, cómo aportar valor a los usuarios y cómo recibir feedbacks de los usuarios. Entonces, primero respondamos por qué es importante comunicar en redes sociales. Ahora, el segundo artículo es un artículo científico, es una investigación, y se llama El espacio público como red, y está siendo analizado desde la psicología ambiental. Entonces, el índice de este artículo yo lo dividí en objeto y objetivo de estudio, el método, el procedimiento y el instrumento. Bueno, primero a todos, buenas noches. Sí lo he escuchado a cada uno de forma detenida acerca de la desinformación, acerca de la propaganda y todo ello. Y bueno, con el foco que nos interesa a nosotros, que es redes sociales, calidad de la democracia, como marco general, digamos, ¿no? Eso es. Entonces vamos tomando materiales para lo que estamos construyendo juntos, que es un marco teórico del programa de indicadores democráticos. ¿Y por qué vamos a analizar redes? ¿Por qué vamos a tomar estos indicadores? ¿Por qué las redes sociales son centrales para la democracia? ¿Por qué le vamos a... Estamos tomando insumos para pensar esto y nosotros tenemos que estar listos para una fundamentación amplia, genérica y específica de todo el programa que estamos armando.
Por eso estamos tomándonos nuestro tiempo para aprender, para homologar, para pensar, para construir, para que cuando esto nazca a finales de octubre, nazca robusto. Nos vemos el miércoles y nos estamos comunicando. Gracias a todos. Chao, Chao. Hasta gracias. luego.